Continuamos con Notimundo a la Carta. Aun cuando el gobierno ha señalado cifras de reducción de la violencia en el país, la sensación de inseguridad aumenta en la ciudadanía con las constantes noticias de masacres y asesinatos, sobre todo en las zonas más pobres de nuestro país. ¿Se puede entender el crimen sin el contexto socioeconómico de las poblaciones? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Caterine Herrera, ella es politóloga y experta en temas de seguridad. Qué gusto, Caterine, gracias por acompañarnos. Hola Giselle, buenas tardes y a toda la audiencia de Notimundo. El gobierno se encuentra ahora discutiendo sobre esta reducción de las muertes violentas en el país con medidas como la militarización de las calles, que según el Ministerio de Gobierno pues ha significado una disminución de los asesinatos en alrededor del 26%. Sin embargo, esto se ha conseguido con medidas integrales y sociales o únicamente con la presencia de la fuerza pública. Bueno, es importante analizar qué data nos está presentando desde el oficialismo, teniendo en cuenta que hay mucha cifra negra tanto en delincuencia común y crimen organizado. Hablar de que existe una disminución de los diferentes tipos de delitos, no estaríamos cayendo a una realidad exacta cuando vemos que hay cantones que son considerados altamente peligrosos, en donde en primer lugar no tienden a poner una denuncia, desconocen qué tipos de delitos hay, y por otra parte existe miedo a las amenazas por parte de estos grupos de delincuencia organizada y también falta de confianza en las autoridades. Estos operativos que se ha realizado pues es la primera etapa de intervención que se tiene que hacer para recuperar la seguridad en cualquier nación, en cualquier estado, pero debe ir acompañado de una política pública integral en donde no solo sea securitista o punitiva, sino también que existe el acompañamiento de presencia del Estado. ¿Qué quiero decir esto? Que nuevamente exista la recuperación de la ciudadanía a la autoridad legítima para que se pueda disminuir actividades de violencia y por otra parte se pueda combatir el crimen organizado. Y justamente porque entiendo que las zonas más violentas del país son justamente las que también acumulan la mayor cantidad de pobreza. Tengo unos datos aquí interesantes. Dice, las provincias más pobres del Ecuador son las amazónicas, seguidas por Esmeraldas, que tiene el 49.1% de pobreza, y luego el Carchi con el 38.9%. Y Esmeraldas es un caso que demuestra, creo yo, que una menor presencia del Estado aumenta el riesgo de criminalidad, pero también demuestra que la pobreza hay que sacar a la gente de la pobreza para justamente contrarrestar estos hechos violentos. Hay una fórmula muy exacta, ¿no? Con desarrollo tenemos igual seguridad, y mientras no exista desarrollo, empleo, educación, intervención por parte del aparataje estatal, pues estos van a ser sectores estratégicos para los grupos de delincuencia organizada para manejar sus diferentes actividades de economía ilícita. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene que exista una intervención, una presencia estatal, un actor legítimo que le pueda proveer de educación, que le pueda proveer de salud, que le pueda proveer de inversión dentro de estos sectores. Y ellos se convierten en esos proveedores, ¿no? De trabajo, proveedores de seguridad, digamos, ¿no? O sea, yo te doy seguridad a tu familia, pero si vienes con nosotros. Es una dinámica muy interesante porque a falta de la presencia del Estado, pues tenemos estos actores que tienden a dar las realidades o necesidades mínimas que tiene el ciudadano, ¿no? Y claro, ellos también tienden a cubrir algo mucho más importante, que es ese sentido de pertenencia, ese sentido de familia. Alguien les está tomando en cuenta para esta actividad. Entonces, estoy ante una autoridad que no me da ningún tipo de servicios, no hay agua, no hay luz, no hay electricidad, no hay empleo, no hay fomento a las actividades propias de los cantones en los que estamos. Vivimos en sectores, por ejemplo, en Mataje, San Lorenzo, en Nueva Prosperina, en cantones de Pastaza, de Orellana, incluso en una parroquia
parroquia conocida como Chical de Carchi, se vive con menos de $2 diarios, eso es en los mejores casos. Entonces viene otro actor en donde te puede proveer ese sentido de escucha, ese sentido de pertenencia, se va a tender a un criterio de normalización y claro, esta dinámica delincuencial cada vez más va a tener más pertenencia dentro de estos sectores y hay esta similitud. Entre menos desarrollado es un cantón, entre menos reciba derechos un cantón, es mucho más propenso a estas estructuras criminales y aquí existe una doble criminalización dentro de estos cantones considerados altamente peligrosos. No únicamente porque aquí se genera diferentes tipos de delitos, delincuencia común. Por ejemplo, un dato muy relevante es que en sectores en donde hay extrema pobreza tenemos mucha tasa de violencia de género, violencia estructural, violencia patrimonial, que forma parte de la seguridad ciudadana y que en otros lugares pues son más vulnerables para que sean captados por los grupos de delincuencia organizada para que puedan operar dentro de su economía ilícita. Entonces son víctimas, pero en algún momento la realidad, el contexto te puede convertir también victimario y formar parte de estas estructuras criminales. Que ojo, no vas a llegar a ser al mando medio o a mando alto dentro de estos GDO, sino simplemente los operadores que te pueden proveer de distintas acciones, pero la gran economía ilícita no se queda dentro de esos cantones o de ese sector, sino va a grandes urbanizaciones, incluso fuera del país. Y, bueno, entiendo el tema de que sí, la seguridad va de la mano con el desarrollo, pero no creo tampoco que la pobreza sea sinónimo de delincuencia, digamos, ¿no? Yo creo que el problema, y dime tú si estoy equivocada, tú eres la experta, pero siento que el problema también es la pérdida de esperanza, ¿no? Es que cuando no tengo esperanza, no veo que haya un futuro en el que yo pueda estudiar, hasta una cancha de fútbol para poder compartir con mis amigos en un barrio en donde no hay absolutamente nada y se pierde la esperanza. Creo que ahí es más fácil que entre esa delincuencia de la que hablas y esa sinergia con las bandas organizadas del narcotráfico que están ahí en su territorio mostrándoles que sí se puede tener dinero fácil, ¿no? A ver, cuando yo hablo de una criminalización, no me estoy refiriendo a que las zonas o las personas que viven dentro de estos sectores considerados altamente peligrosos forman parte de estos grupos de delincuencia organizada, porque ahí ya estamos cayendo a un tema de criminalización. ¿Por qué? Porque nosotros no elegimos dónde nacer ni tampoco dónde vivir. Tenemos que analizar el contexto y en este análisis es importante conocer el centro de gravedad. Es decir, estos grupos de delincuencia organizada tienen muy mapeado por qué es importante diferente territorio, punto o sector para generar su economía ilícita. Y claro, esas vulnerabilidades que pasan los habitantes de estos sectores les convierten para que sean presa fácil de estos GDO. Y es ahí donde hablábamos. Hay familias que tienen 6 hijos, hay familias que tienen 4 hijos, en donde no tienen otra alternativa, no tienen empleo, no tienen ninguna otra opción, etcétera. Y claro, hay un actor que les puede proveer algo que le corresponde al Estado, como es seguridad, como es libertad, y apuntan ahí, pues son más vulnerables para que sean captados y reclutados para estas actividades. Pero ojo, no podemos generalizar que todos los habitantes que viven, por ejemplo, en Isla Trinitaria, Nueva Prosperina o en ciertos sectores de Durán, Mataje, San Lorenzo, Yaguachi, etcétera, pues todos pertenecen a estos grupos, no, sino que la realidad es que lamentablemente están dentro de este contexto y se genera esta, podríamos decirle como una doble criminalización, en donde por vivir en estos sectores el Estado no está presente, no puede ofrecerle actividades básicas, servicios básicos, proveerles de sus derechos, y algo fundamental es tan básico como el tema de empleo, el tema de que exista una coordinación entre gobierno local, gobierno provincial, gobierno central. Hay una similitud en que los sectores que están más apegados a los puertos lamentablemente son sectores con pobreza o extrema pobreza y que son tierras no legítimas o asentamientos irregulares en donde tiene una participación directa, por ejemplo, los gobiernos locales, pero los gobiernos locales al indicar que no están reconocidos o que no les pertenecen esas tierras, no les pueden proveer de servicios cuando es todo lo contrario, ¿no? Si tuviéramos un gran plan de articulación de qué es lo
que tiene que hacer tanto gobierno local, gobierno provincial, gobierno central, que no únicamente se basa en el tema punitivo. Entonces? Por supuesto. No sé si tú, Giselle, te has dado cuenta que ahora todo el mundo quiere generar política pública en seguridad. Tanto gobierno local, gobierno provincial, gobierno central, pero no hay coordinación entre los esfuerzos. No hay coordinación, pero sobre todo esto sucede porque no se conoce el centro de la gravedad. Es decir, la política nacional que yo quiera implementar a nivel de Estado no va a ser la misma que yo tenga que implementar en Durán o la que tenga que implementar en un territorio. Y para eso necesitas Tikal. a los gobiernos locales. Necesito los gobiernos locales, pero los gobiernos locales están con sus posibilidades y están en un... Y están desfinanciados también. Están desfinanciados, pero por otra parte se desconoce qué actividades puntuales se tiene que hacer dentro de este sector. Pero es absurdo porque deberían conocer bien su territorio y tenerlo claro, ¿no? Muchísimas veces es un tema de voluntad política. Exacto. Solo con tan solo ampliar la línea urbanística, por ejemplo, te doy el caso de Guayaquil, con Nueva Prosperina, ellos ya pudieran generar territorio y sobre todo generar un sentido de actuación de parte estatal, proveyendo servicios, recuperando el espacio público, haciendo un ingreso a estos lugares. Hay una similitud tan importante, y es que en estos sectores hay la gran cantidad de niños y adolescentes, lamentablemente, que como no tenemos diferentes actividades, pues son más propensos a que sean reclutados. Y que están fuera de las escuelas y colegios y que han abandonado. Hay una deserción escolar altísima. Hay cifras oficiales que durante el año lectivo 2023-2024 cerca de 64,024 estudiantes en 8 provincias de la costa y Galápagos no se matricularon en comparación al ciclo anterior. Eso es gravísimo. Eso quiere decir que estos niños, niñas y adolescentes que no se matricularon en el sistema educativo son más vulnerables a lo que tú dices, a caer en eso. Son más vulnerables porque aquí ya viene una competencia asimétrica que va a tener el Estado, ¿no? Imagínate los niños y adolescentes que están participando dentro de estas actividades ilícitas. Ahora las grandes economías criminales te pueden estar pagando $2,000, $4,000, les están dando casas, ropa de marca, etcétera. $2,000, $4,000 cuando el Estado ni siquiera te puede proveer un cupo de educación o una plaza de empleo. ¿Cómo puede el Estado legítimo pues competir con estas estructuras criminales? Pero la conversación amerita más tiempo definitivamente. Pero justamente otro tema, con eso concluyo y quisiera oír tu opinión, es que estamos entrando también la discusión en la discusión del tema de la violencia que estamos viviendo en el país, la inseguridad, en el aumento de penas o la criminalización de justamente lo que estamos hablando, de estos niños que son muchos de ellos sicarios o que se dedican a las drogas, sin ver estas cifras que acabamos de nombrar, ¿no? Estos niños que se están retirando de las escuelas. No estamos viendo que ahí hay una forma de trabajar para evitar que se nos los lleven la delincuencia. A propósito de lo que estamos hablando justo con la Fundación CAS, que es del gobierno alemán, hicimos una investigación denominada doble criminalización de los cantones considerados altamente peligrosos, un análisis in situ. Y dentro de este análisis, pues investigamos que la geopolítica positiva, por así mencionarlo, tiene mucho más identificados estas estructuras criminales que el propio Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos saben por qué es importante este territorio, cómo pueden captar a los niños y adolescentes, dónde pueden operar, cómo manejar incluso el sistema de justicia y cómo pueden lograr incluso un sentido de pertenencia a favor de estas estructuras criminales, ¿no? Lo tienen tan bien mapeado que les hace mucho más vulnerable, y te hablo que en sectores en donde ya un niño pertenece, un adolescente pertenece a estos grupos de delincuencia organizada, es muy difícil que la familia nuevamente pueda tener contacto o que regrese a la familia. ¿Por qué? Porque son niños o adolescentes que vivieron en un lugar de violencia o que nacieron en un lugar de violencia que nosotros lo conocemos como violencia natural, porque convivieron en ese entorno y no tienen otra alternativa, por lo cual es importante amputar por parte del Estado, terminar ese ciclo de violencia para que no forme parte de los grupos de delincuencia organizada.
Bueno, hay mucho por decir, mucho que conversar respecto al tema y sobre todo qué hacer, y esperemos que el Estado lo entienda. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. No, gracias a ti, Giselle, y a todos invitarles, pues justamente este paper de investigación va a ser lanzado el jueves 30 en la Universidad Andina a las 5 de la tarde, en donde vamos a discutir toda esta temática de cantones como Yaguachi, Durán, Nueva Prosperina y también ciertos cantones de Esmeraldas. Muy interesante, estaremos ahí. Te agradezco muchísimo. Gracias. Nos acompañó Catherine Herrera, politóloga y experta en temas de seguridad. Notimundo.